Ahí está. Ahí está, muy bien. ¿Por qué? Porque prácticamente los tumores de cabeza y cuello representan un 18% de todos los tumores malignos. 18% en general, ¿sí? De cabeza y cuello. Aquí en este 18% consideramos incluso piel y tiroides. Ya cuando hablamos de tiroides, pues ya nos dispara mucho el porcentaje, porque si retiramos piel, si retiramos piel y... Ay, ¿cómo cambió? A ver. Ahí está. Si retiramos piel y retiramos tiroides, prácticamente cabeza y cuello es un 5%. Pero ese grupo de pacientes... Si bajen el volumen. Ese grupo de pacientes, pues resulta que tiene un gran impacto, tanto físico como estético, pero también en la sobrevida. La mayoría de los tumores de cabeza y cuello, ¿sí?, que no son tiroides y que no son piel, van a ser carcinomas epidermoides. Y los carcinomas epidermoides tienen la gran capacidad de mandar enfermedad ganglionar, ¿sí? Y eso implica cirugías más impactantes a la hora de hacer un tratamiento. De estas, el 5% van a ser las glándulas, la glándula parótida, la glándula salival submandibular, las glándulas salivales menores, y el otro porcentaje van a ser linfomas, sarcomas y melanomas. A grandes rasgos, ¿qué les puedo decir? Que este grupo de pacientes que está aquí, donde no está tiroides y no está piel, vean la sobrevida que llegan a tener. Un año de sobrevida, 75%. Pero si queremos evaluar la sobrevida 5 años, vean, 42%. Quiere decir que el impacto de un diagnóstico oportuno sí es bastante alto, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que conocer en esta plática, que podemos identificar lesiones, sí, y que podemos impactar en la sobrevida de un paciente. Dentro de los tumores de cabeza y cuello en general, yo les diría, bueno, si esta piel, vía aerodigestiva, que aquí son epidermoides, la glándula tiroides, glándulas salivales, ¿sí? El otro grupo de pacientes que les decía, linfomas, sarcomas, metástasis, etc. Y de todos estos, ¿sí?, solamente piel y tiroides representan 70%. ¿Vale? Veamos cuando hablamos de tumores de la vía aerodigestiva. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de tumores que se van a encontrar prácticamente en la cavidad oral, la orofaringe, cavidad nasal, ¿sí?, glándulas salivales, laringe, hipofaringe, nasofaringe. Todo lo que tiene que ver con faringe va a ser vía aerodigestiva. Todo lo que tenga que ver con la cavidad nasal, la cavidad oral, tiene que ver con la vía aerodigestiva. Y todos esos tumores van a ser epidermoides. Dentro de las glándulas salivales, decirles que van a estar la glándula parótida, la glándula submandibular, las glándulas salivales menores, que estas lesiones son muy agresivas, ¿sí? Son muy agresivas, afortunadamente muy raras en cuanto a estas chiquitas que podemos ver aquí, ¿sale? Y en la cavidad oral, pues vamos a poder identificar algunas glándulas muy pequeñitas que el diagnóstico solamente lo podemos identificar por patología prácticamente. Solamente observamos lesiones en cavidad oral. Ahora, la gran ventaja que tienen las lesiones de cabeza y cuello es que la mayoría de estas lesiones están al alcance de ver, están al alcance de poder ver y poder tocar. La gran mayoría. Y si no las vemos y no las tocamos, puede haber algún sonido que nos lo notifique, que nos lo diga. Es decir, si hablamos de un problema de laringe, ¿cuál sería el dato que nos va a dar el paciente? Una disfonía. Pero una disfonía en una paciente de 30 años, de 25 años, 35 años,
pues no me preocupa tanto. Pero una disfonía en un paciente de 60, 70 años y antecedente de haber consumido tabaco, ojo, esa disfonía sí me alarma, ¿sí? El resto de los padecimientos de cabeza y cuello, pues los podemos identificar solamente al abrir la boca y al preguntar al paciente cuáles son los síntomas. Muy bien. Y aquí puedo decirles que en lo que es vía aerodigestiva, cabeza y cuello, bueno, laringe es el más común y después le sigue cavidad oral. Y cavidad oral, pues simplemente es, abre la boca, te reviso, toco, ¿sí? Y eso es muy importante, ahí los datos son muy importantes. Fosa nasal, senos paranasales, fosas nasales, es el paciente que está gangoso, gangoso, gangoso y que no mejora y no mejora, pues hay que hacer más estudios, ¿no? O pasar al siguiente médico. La orofaringe puede estar al alcance de la visión. Le pide al paciente que abra la boca, lo que se ve al fondo, pilares amigdalinos y pared posterior de la faringe, la úvula, el delantal, paladar blando, base de la lengua, eso es orofaringe y esos son los datos que hay que ver en el orofaringe, ¿sale? Nasofaringe es bien complejo, pero es un paciente gangoso, 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 que obviamente tiene más de 45 años y que podría tener ganglios en el cuello. Ya solamente el hecho de explorar el cuello ya nos da una información muy importante. Y la hipofaringe, que afortunadamente también es muy rara, en pacientes de más de 60 años. Este paciente es un paciente que tiene problemas para hablar, pero también tiene problemas para comer y tiene muchos años, un paciente de 65 o más años y que presentan ganglios en ambos lados del cuello. Como comentábamos, pues este grupo de pacientes, si no se detecta a tiempo, pues obviamente una sobrevida del 40% a 5 años, pues es muy bajo. Y ahí radica la importancia de conocer. Cuando hablamos de laringe, pues hablamos de que la laringe va a tener la porción subglótica, la glótica, la epiglotis. Pero el solo hecho de hablar de laringe, estamos hablando de problemas de fonación. Por lo tanto, el dato clínico normalmente es fonación, ¿sale? Es disfonía. En la cavidad oral, identificar cavidad oral como aquel espacio o aquella zona donde se encuentran los labios, las encías, ¿sí? La lengua móvil, el paladar duro, el trígono, el piso de la boca, ¿sí? La mucosa, la parte interna de las mejillas, todo eso es lo que debemos de observar y lo que se encuentra en esta zona es un problema de cavidad oral, la lengua móvil, por ejemplo. En la orofaringe, lo que les decía ahorita, lo que podemos ver que son las amígdalas, que es muy común nosotros como médicos, el malestar es que te duele la garganta, bueno, el paciente, bueno, hay que revisar, vemos si las amígdalas son simétricas o asimétricas. Simplemente en eso ya nos estamos dando una idea de qué puede estar pasando. Una amígdala que está asimétrica con ganglios, pues ojo, ya es un dato de muy mal pronóstico. La base de la lengua, son tumores muy complejos de identificar. El paladar blando, también está al alcance de verlos. Y la pared posterior está visión directa, ¿no? Esa es la gran ventaja. En cuanto a nasofaringe, glándulas salivales y melanoma, afortunadamente menos frecuentes, pero que también están al alcance de una exploración o una visión directa. Los factores de riesgo, ¿sí? El tabaco, hoy por hoy, sigue siendo el principal cancerígeno que hay en el medio ambiente, ¿sí? Después del sol. Pero sigue siendo un problema bastante importante porque está metido en todo. Todo lo que tenga que ver con pulmón, todo lo que tenga que ver con vía digestiva, con estómago, con páncreas, esófago, lo que ustedes quieran, entonces está metido. Hasta en las enfermedades benignas está metido. El alcohol, sin duda, está metido también, sobre todo cavidad oral, ¿sí? En la hipofaringe. Y al sumar estos dos, se potencializa hasta 100 veces el riesgo de desarrollar patologías malignas en estas zonas. Agregamos a esto, bueno, sí, virus, BPH es un factor de riesgo para tumores de cavidad oral y sobre todo orofaringe. Epstein-Barr también
como factor de riesgo para tumores de nasofaringe, ¿sí? La exposición solar, sobre todo para pacientes con tumores en el labio inferior. Me ha tocado pacientes con tumores en el labio inferior que van al médico, lo pasan con otro médico y el siguiente médico dice, voy a quitar una muesca, y quitan la muesca, pero pues no era un grano, era una lesión maligna. Y entonces ahí va una cadena que tenemos que buscar el momento de seccionarla, ¿no? El asbesto está muy metido, es los pacientes que pueden tener lesiones en senos maxilares, por ejemplo, senos paranasales, está muy relacionado con ello, ¿no? Entonces, factores de riesgo siempre los vamos a tener cerca o a mediana distancia, pero siempre hay un compañero que le gusta fumar en la fiesta, un compañero que le gusta fumar en el trabajo. Hoy menos que antes, obviamente, pero sigue habiendo gran cantidad de fumadores y también se va evolucionando, ¿no? Bueno, este paciente es un paciente, fue un caso muy interesante porque es un paciente que llega con este tumor que daba la impresión de que era un tumor de parótida, de cola de parótida, pero llamó la atención que traía esta lesión y esta lesión pues está muy violácea. Entonces le preguntábamos, ¿tienes antecedentes de otro cáncer? No, me dijo, no tengo antecedentes de cáncer. Está muy raro. Pues le tomamos una biopsia y en la biopsia salió melanoma. Y esta no era melanoma. Entonces, a ver, ¿te han quitado algo antes? Sí, doctor. En la espalda me quitaron hace 20 años un lunar. ¿Y sabías que era ese lunar? No. Pues era melanoma. Entonces, de haber ido buscando una patología de glándulas salivales, etcétera, etcétera, pues terminó que era una lesión que había estado en la espalda y ya estaba dando metástasis y obviamente la enfermedad era muy avanzada, ¿no? Bueno, si hablamos de laringe, ¿qué hay que pensar en la laringe? La laringe es una patología que se va a presentar en pacientes que tienen más de 60 años. El punto, digamos, son 70 años. Y la gran relación que hay con tabaquismo, alcohol y VPH, pues es importante, ¿sí? Sobre todo tabaco. Tabaco es el más importante de todos estos. Los subsitios o las ubicaciones donde podemos encontrar tumores van a ser en la glotis, en la supraglotis y en la subglotis. Pero sobre todo el glótico, que es el más frecuente, es el que más da la disfonía. Entonces, recordar siempre que un paciente con disfonía, pues hay que pensar en la edad y en los antecedentes que tiene para poder sospechar. Pero un paciente con disfonía, 70 años, ganglios en el cuello, pues ojo, agua pasa por mi casa. Podríamos estar pensando en una lesión como esa. Podríamos pensarlo. ¿Qué es lo que nos lo va a decir? Bueno, seguiremos preguntando. ¿Qué dolor tiene? ¿Tienes algún dolor, algún problema, sensación de cuerpo extraño? En el signo, pues hay disfonía, la disfonía se corrige, no se corrige. Al contrario, doctor, ha ido incrementando. Quiere decir que el tumor ha ido creciendo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, todo paciente con disfonía no está mal. Y en esa edad, pues nasofibrolaringoscopía, ¿sale? Entonces, se manda una nasofibrolaringoscopía que hoy es muy, muy común. Cualquier otorrino debe tener en su consultorio algo que haga una nasofibrolaringo y una toma de biopsia. Entonces, de esa manera podemos tomar una nasofibrolaringo como es esta. Ya llegamos a la laringe. Aquí está la supraglotis o la epiglotis, ¿sí? Está haciendo la evaluación de las porciones laterales, ¿sí? Aquí continúa la evaluación y pues no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí se van a ver ahorita las cuerdas. Aquí están las dos cuerdas. Aquí están las cuerdas. Aquí hay tumor. Aquí hay tumor. Este paciente ya fue operado, pero vean, sigue con tumor. ¿Qué pasó aquí? Bueno, se presenta el caso. El paciente ya está dispónico aquí, porque ya se hizo una cirugía de resección, se hizo una resección parcial, pero sigue habiendo tumor. Hoy la tendencia es buscar preservar órganos. Entonces, este paciente, ¿qué hubiera hecho yo? Pues lo mando a radioterapia. Quimio radio, preservamos las cuerdas. Ese paciente hubiera seguido hablando pues lo más parecido a su previa cirugía, ¿no? Entonces, pues se tiene que evaluar y ver cuál es el candidato a cordectomías, cuál es el candidato a cirugías abiertas en este caso. Y bueno, un paciente que llevamos a tratamiento de tumor voluminoso, lo mandamos a quimioradioterapia, tuvo una respuesta parcial, ok, pero no se curó, sigue habiendo enfermedad. Entonces eso sí tenemos que pasarlos a laringectomías. ¿Y qué hacemos aquí? Pues retiramos toda la laringe, ¿sale? Lo que hacemos es, se retira la laringe, aquí está el tubo, ya lo conocen, pues
Se retira y en cuanto lo retiramos, pues ya ahora sí volvemos a colocarlo acá, pero nos da la oportunidad de hacer un traqueostoma, es decir, en el cuello, lo fijamos al cuello, ya se queda el orificio expuesto por donde el paciente va a estar respirando. Y esto que se ve aquí es la hipofaringe, aquí está la entrada al esófago, por lo tanto tenemos que reconstruir toda esta zona para que el paciente pueda seguir comiendo. Pero esto ya es una cirugía que nosotros llamamos de rescate o de salvamento, porque quiere decir que es un paciente que tuvo una respuesta parcial a el tratamiento radical que le hayamos hecho o el neoadyuvante, ¿no? Y acá cuando hablamos de cavidad oral, pues este dato es importante, son pacientes de 40, 50 años y pueden ser de más edad. A mayor edad, mayores riesgos, pero este es el grupo de edad en el que más frecuentemente lo vamos a encontrar. En cavidad oral, identificar que el factor de riesgo más importante también vuelve a ser el tabaquismo, le sigue el alcohol, pero resulta que nos hemos encontrado con pacientes que no fuman y no toman, ¿sí? Pero el factor de riesgo que se ha encontrado es el BPH. Y en cuanto a los pacientes que han tenido como factor de riesgo el BPH, pues también se ha encontrado que tienen mejores respuestas a ciertos tratamientos que se dan en este tipo de pacientes. En cuanto a los subsitios de la cavidad oral, decirles que lengua sería el más frecuente. Y por lo tanto lengua, pues va a ser un paciente que va a tener una molestia, que va a tener una úlcera y que es la que hay que observar y hay que ver y hay que pensar en que puede ser una lesión maligna, sobre todo si está en este rango de edad, ¿sí? Labio le sigue, el labio inferior, que sería el más frecuente, encías, paladar, piso de la boca y el trígono retromolar. Un paciente con un tumor de cavidad oral que llega y no me abre la boca, es un paciente que yo ya no puedo operar, es un paciente que se va a quimio-radioterapia si es posible y él lo tolere. Pero estos son los subsitios y de estos los que más común llegan es lengua y labio, ¿sale? En cuanto a los síntomas, sensación de cuerpo extraño, siempre, cavidad oral y orofaringe, sensación de cuerpo extraño, sensación de cuerpo extraño. Algo me molesta, traigo algo, se me endureció la lengua, etcétera, etcétera. Podemos identificar tumores que crecen, exofíticos, o también se ulceran, simplemente como una úlcera. Y la visión directa va a ser clave. La visión directa es clave porque es lo que nosotros podemos ver directamente, podemos tocar, si nos atrevemos y se puede, una biopsia, aunque es muy sangrona la zona esta, bueno, se envía para biopsia y la biopsia nos va a dar el diagnóstico y vamos a tener que planear. Este es un paciente con un cáncer de labio inferior, un paciente con labio inferior donde se tiene que hacer la resección, se hace una resección del labio, se quita casi todo el labio y después de que se quita todo el labio, bueno, se tiene que reconstruir y se tiene que llevar a disecciones bilaterales de cuello, ¿sí? Les pongo otro ejemplo, este paciente tuvo un tumor en el labio inferior, estaba muy central y lo que hicimos fue tomar un pedazo del labio de arriba, hicimos un triángulo, lo rotamos y se lo dejamos en esta zona para que pudiera tener una mejor apertura. Ya después queda vascularizado, ya después hacemos el corte para que pueda abrir la boca. Pero al ser un tumor en el labio inferior, estamos obligados a hacer disecciones bilaterales de cuello. Y es un error muy frecuente. Nos llega, hace poco me llegó un paciente de Mochis, me lo envían de Mochis un cirujano plástico, lo veo y era un tumor como este. Pues emocionado porque lo había quitado, pero resulta que le dejó márgenes estrechos, estábamos a 2 milímetros, pues sí se veía muy bonito la verdad, pero había que hacer las disecciones de cuello. Entonces la paciente pues no le gustó que le dijera yo, sabes que hay que volverte a operar y hay que hacer disecciones de cuello ahora, porque eso se tuvo que haber hecho desde la primera cirugía. Entonces ya no le gustó y pues tampoco al doctor le gustó. Pero ¿cómo le voy a decir yo una mentira? Tengo que decir lo que sigue. Yo no le estoy diciendo que te hicieron mal el trabajo, estoy diciendo que ya hicieron el trabajo, ahora me toca a mí, tengo que hacer lo que sigue y pues es ampliar, hacer más grande la resección y nosotros ya con la reconstrucción podemos hacer muchas cosas, ¿no? En este caso se hizo esto, en este caso pues quitamos casi todo el labio, trazamos colgajos nasogenianos, le hicimos labio nuevo y pues el paciente ya con eso por lo menos tiene un retén más a los alimentos, porque si lo dejamos sin labio no hay retén para los alimentos. Entonces se hace el procedimiento de acuerdo al paciente y se hace disección bilateral de cuello. Esta es otra lesión, es un paciente con una lesión en la encía.
Otra lesión en la encía, ¿sí? En Carrillo. Bueno, este paciente pues fue llevado a quimioterapia con radioterapia. Casi todos los pacientes, que es algo que sí me gusta expresarlo, casi todos estos pacientes, por lo menos fueron, no sé, por lo menos 3, 4 consultas médicas con diferentes médicos o con un mismo dentista, o el dentista lo pasó al maxilo, el maxilo lo pasó al dentista, o algunos les pusieron hasta otras cosas, ¿no? Entonces el paciente era un tumor, ya llega con nosotros con gran volumen, entonces se manda a quimioterapia con radioterapia. Esta paciente es una paciente que, si se fijan, trae sus dientes muy bonitos, pero la vio el dentista lo manda con el maxilo lo ve y le dice: te voy a poner láser. Le ponen láser, no le ponen láser suficiente, ahora le van a poner cosas que inyectan, le inyectaron más cosas, le dijeron: ¿sabes qué? Se te cayeron los dientes, te pongo implantes. Y vean, le quedaron bonitos, ¿no? Pero los implantó sobre tumor. Entonces esta paciente, yo le pude haber preservado el hueso, pero ahora ya no puedo. Ahora implantaron tumor en el hueso, por lo tanto se considera ya un T4, una invasión ósea, y ahora a ella, ¿qué le tuvimos que hacer? Le quitamos toda la región central de la mandíbula, le quitamos todo esto, metimos 2 placas y disecciones bilaterales de cuello. ¿Por qué? Pues porque se dejó pasar mucho tiempo, y eso no es raro que nos llegue a pasar. Este paciente, pues miren, se presentó como una úlcera. Otra paciente que tenía una lesión en el borde lateral, ¿sí? Es una resección más conservadora también, ¿sí? Y a esta paciente, al ser una lesión in situ, pues no vamos a hacerle incisiones de cuello. Pero en este caso, vean, aquí hay un tumor, está muy cercano a la línea media, y esto sí me obliga a mí a hacer una cirugía más grande. Por lo tanto, lo llevamos a una hemiglosectomía. Y se quita la mitad de la lengua, justo la mitad de la lengua, y así quedan. Hasta la base de la lengua se retira y así quedan. Entonces este paciente se acompaña de incisión de cuello. Él se le hizo una incisión radical de cuello, ¿sí? Es un paciente de Mazatlán. Y bueno, lo que toca en este caso es eso, al alcance de ver y de tocar, ¿sale? Es muy importante. Entonces, eso fue cavidad oral. En cuanto a orofaringe, vean, BPH se convierte en un factor importante de riesgo en orofaringe, pero sigue estando, y si va a estar, tabaco y alcohol. Y alcohol, pues es el que más persiste, ¿no? Pero bueno, los sitios más frecuentes, amígdala. Y amígdala, llegan casos, a mí el mes pasado me llegaron 2 casos de amígdala en un mes, es mucho. Entonces coinciden, como ustedes saben, llegan de 2 en 2 a veces los pacientes. Se evalúan, se ve el paciente, enfermedad ganglionar, todos los tratamientos habidos y por haber. Y bueno, pues nasofaringe puede ser, ¿qué puede ser? Le digo: abre la boca, reviso. No, tu amígdala del lado izquierdo está irregular. Pongo el guante, toco, pues muy dura. Se manda a hacer un PET-CT scan, y el PET-CT scan precisamente nos dice afección en la amígdala del lado izquierdo con actividad ganglionar. Y ese paciente, ustedes dirán: bueno, ¿se va a cirugía? Pues no, ese paciente lo mando a quimio, radioterapia. Llegan a tener muy buena respuesta. Si no tienen respuesta, entonces lo opero. Pero si llega a tener respuesta, pues ese paciente le debe de ir mejor, ¿no? Obviamente que sin ganglios es mejor. Base de la lengua, cirugía compleja, no son frecuentes. Paladar blando, no son frecuentes. Pero el paladar blando, esta es la pared posterior de la faringe, afortunadamente menos frecuentes. De esto, lo más común es amígdala y le sigue lengua. ¿Y cuál va a ser el dato clínico? Lo que vamos a poder ver, ¿sí? Igual, solamente abrir la boca, revisar y a veces tocar. Eso es importante. Puede ser un tumor esofítico y una úlcera. Todos estos pacientes se acompañan de visión directa y de poder tomar una biopsia. Y este paciente, que la verdad yo no sé cómo le hacía, la verdad, pero vean, o sea, ¿cómo aguantas tanto? Pues yo, por menos que eso, es más, se me inflama, si me tomo unas cervezas, se me inflama la úvula, ya no puedo respirar. Ahora, ver eso y que lleguen al consultorio, no te lo explicas, ¿no? Pero bueno, así llegan, es un tumor de amígdala,
y ese señor sí traía ya enfermedad metastásica en la ganglionar, ¿no? Muy bien, nasofaringe es bien complejo porque prácticamente es por descarte, o sea, ya nos llegan, pero son pacientes muy peloteados. Entonces, afortunadamente poco frecuentes. ¿Por qué? Porque sí tienen su factor de riesgo, que es el virus de Epstein-Barr, que en el examen incluso así viene. Le sigue tabaquismo, alcohol, ya lo dijimos acá, Epstein-Barr. El subsitio más frecuente, que esto es para fines del que hace la nasofibrolaringoscopía, que él tiene que buscar ese punto para poder identificarlo. Y, ojo, si me llega un paciente que tiene ganglios en el cuello bilaterales, yo pienso en tres cosas. Uno, linfoma. Dos, tumor de nasofaringe. Tres, tumor de hipofaringe. Pero hipofaringe es de gente muy mayor, de muchos años. Entonces me quedan dos. Me queda nasofaringe y me queda linfoma. Entonces, pues de acuerdo al análisis, uno tiene que mandar una nasofibularingo y ahí ya nos va a decir el origen. Y aún así, a veces tienes la biopsia del ganglio y te dice que es carcinoma epidermoide, pero no tienes el lugar de donde viene. Incluso a veces mandas la nasofibrolaringo y no encuentra el lugar porque buscó y no encontró. Bueno, pues PET-CT scan, ¿para qué te quiero? Lo pides y ese ya te dice, aquí está. Entonces, esa es la gran ventaja de cuando solicitamos un PET-CT scan. Entonces, es una herramienta muy importante. Siempre ganglios en el cuello. Yo pensaría en esas tres cosas como las principales. Y si hay antecedente de tuberculosis, bueno, pensar en tuberculosis antes, ¿no? Porque aquí es muy común que el paciente llegue con ganglios y sea tuberculosis. Nasofaringe, pues vean, para llegarle a este espacio, está muy cañón, tiene que ser una nasofibrolaringo y a veces ni así, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Para el algoritmo. Hipofaringe, que afortunadamente es raro, pero pacientes de 70 años. El paciente que tiene un tumor en la nasofaringe, el pronóstico es muy malo, el antecedente de tabaco y alcohol y el subsitio que se debe evaluar de acuerdo al endoscopista, pero sobre todo esto, es un paciente que tiene voz en papa caliente, parece que tiene una papa atorada en el cogote, dice el rancho. Entonces en el cuello, y ganglios, paciente de 70 años, ganglios, habla con voz con papa caliente, eso. Endoscopía, nasofibrolaringo, es un combo este. Y la toma de biopsia siempre. Pero esos son los datos clínicos que nos va dando en los pacientes. En cuanto a hipofaringe, eso es, glándulas salivales, es bien común y a veces me toca ver gente que me dan ganas de decirle, oiga, tiene un tumor, tiene una bola en la parótida, ¿no? Pero bueno, tiene que respetar, pero es común el aumento de volumen en la glándula, ¿sí? Las glándulas salivales, a mayor edad, mayor riesgo de malignidad y más agresivos también. Entonces, factores de riesgo, tabaco, alcohol, idiopático, lo más frecuente es que no sepan ni causas, ¿no? Las glándulas salivales menores. Aquí, ¿qué les diría yo? El tumor de parótida, 80% son buenos, no son cáncer. 20% son cáncer, en parótida, ¿sale? Bueno, submandibular, 50% cáncer, 50% benignos, ventaja todavía. Pero cuando son glándulas menores, que están en cavidad oral, en vía aérea, que es bien difícil que las tengamos, o en paladar, 80% cáncer, 20% benignos. Entonces se va invirtiendo. Por eso son chiquitas pero bravas esas. Entonces, una vez más se replica. Entonces, eso es en cuanto a glándulas salivales, lo que tenemos que conocer. Y sí, muchas veces operamos pacientes jóvenes de 21 años, 30 años, menos de 20 años. Y me ha tocado casos donde el paciente tiene la bola, se hace una biopsia, sale negativa, adenoma pleomorfo, pues me espera y me la dejo, no me estorba. Y pasan los años, después es una hexadenoma pleomorfo y bueno, ya es cáncer, ¿no? La visión directa es clave, los aumentos de volumen siempre los vamos a ver, el mismo paciente los ve, ¿sí? La misma cónyuge los ve o al revés, el cónyuge lo ve, pero pues no quiere decirle nada, pues, pero todo el mundo los ve.
pues simplemente hay que enviarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde está el riesgo. Ahora, un aumento de volumen de parótida en un paciente de más de 60 años, ojo, ahí sí el riesgo de cáncer es muy alto, a mayor edad. Esta es una glándula salival menor, ¿sí? Es un tumor en el paladar duro y pues ya le hicimos la cirugía, hicimos la resección del paladar y ya después ya entra Mario Salazar y él se encarga de hacer las reconstrucciones. Él entra y ya pone la prótesis, porque un paciente que se hace esta cirugía no puede quedar sin nada, tiene que haber un conformador que le permita poder tener una vida normal, ¿sí? Entonces, cirugía. Estos tumores en esta zona no llevan decisiones de cuello, pero sí la cirugía es muy cruenta. Este paciente, vean, pues ni modo que digan que no se da cuenta, el señor venía de la sierra. Pues este llegó, lo operé y a 3 horas ya no se quiso quedar más tiempo y se fue, ya no supe nunca. Pero me quedé con el reporte. Entonces este paciente también es una lesión, pero es una lesión en cola de la glándula parótida. Es una cirugía, decisión de cuello, es un paciente con un tumor de la glándula parótida. Ahora, la glándula parótida será difícil, muy compleja, ¿sí? Es una cirugía que me lleva 3 horas, 4 horas. ¿Por qué? ¿Por qué será tan difícil? Pues por este cable que viene aquí. Está el nervio facial. Y pues nadie quiere quedarse con parálisis facial, ¿sí? Y más cuando llegan las pacientes jóvenes, que obviamente las pacientes jóvenes pues estéticamente exigen muchísimo, pues es muy complejo, ¿no? En este caso es un paciente con cáncer, ¿sí? Paciente con cáncer, se hizo la cirugía, quité toda la glándula, preservé los nervios, ¿sí? Y además, de una vez ya estoy ahí, hicimos la disección de cuello. Y aquí está la carótida interna, carótida externa, aquí van las faciales, igual la yugular. Se hizo el vaciamiento de todos los ganglios de la zona y pues ya este paciente ya queda tratado y se va a radioterapia. Aquí otra cirugía, este es del lado izquierdo. En este paciente sí se preserva también y se hizo una resección parcial del nervio por actividad tumoral y aquí viene la rama, y se preserva la rama. Aquí preservamos esta rama, ¿no? Y se hace la disección de cuello también. Aquí está la arteria y aquí está la vena. Aquí están los digástricos, ¿sí? El homoioideo, el esternocleidomastoideo y la zona de la laringe anda por acá, ¿sale? Entonces en ellos, pues preservar el nervio es sumamente complejo. Y aquí se los pongo más bonito. Aquí está la rama, ¿sí? Cigomático temporal. A ver, no, acá. Cigomático temporal hacia arriba y mandibular. Y aquí va esta mandibular y aquí viene la del labio. Entonces, no, si hay una disección experta en esta zona, pues se cae la cara. Pero si hay aquí, pues se cae toda ahí sí que ya no es una parte nada más, se cae. Entonces, por eso es muy importante para nosotros esta cirugía. Es una cirugía que implica mucha tranquilidad y un equipo de lupas que me permite ver de 2 a 3 veces más la imagen para poder preservar, porque esto mide 1 milímetro, 1,5 milímetros, por ahí va. Entonces, es una cirugía compleja en ese sentido. En cuanto a piel, que es realmente muy común, que todos lo vemos, todos estamos en eso. Sí es muy frecuente, obviamente ya hoy hay gente con menor edad, pero aquí donde está el grueso de la población, el sol sigue siendo un factor de riesgo importante, la piel clara sin duda. En cabeza y cuello las mejillas son muy común, la región frontal, la región del tabique nasal es muy común en esa zona. Se presentan como lesiones ulceradas o exofíticas y los pacientes a veces es muy común que el paciente le diga, doctor, traigo esto y me lo rasco y se me quita y me vuelve a salir después. Bueno, pues se rasca, cicatriza, cierra, pues vuelve a salir, obviamente, porque solamente están haciendo la exfoliación superficial. El diagnóstico, pues, sabemos de antemano que una lesión que no cicatriza puede ser cáncer. Sabemos de antemano que una lesión que sangra sola puede ser cáncer, sobre todo en piel. Una lesión que es exofítica o ulcerada puede ser cáncer. Y dentro de esto, si una lesión es violácea, puede ser melanoma. Y de estos, quizás la sobrevida de estos dos es muy buena. Podemos hablar de 5 años, 95%. Pero aquí melanoma es muy agresivo.
la mortalidad más alta es para melanoma, entonces sí tenemos que cuidar esta parte. Aquí podemos decir que la biopsia es clave y que sobre todo en estos pacientes donde quizás tenemos más problemas con el diagnóstico o con el tratamiento. ¿Por qué? Porque puedo decir que el 70-80% de los pacientes con melanoma que nos llegan a la consulta, pues bueno, les quitaron toda la lesión. Y entonces yo ya no puedo hacer un monitoreo que se llama ganglio centinela. El ganglio centinela me permite saber hacia dónde migró el tumor. Y entonces cuando les quitaron toda la lesión, pues yo ya no, pues me dejaron. Entonces tengo que hacer cirugías más radicales. Y obviamente al paciente no le gusta, pero es lo que toca. Y en cuanto a epidermoides vasocelulares, la gran ventaja que tiene es que no se va la enfermedad ganglionar, pero puede llegar a tener un crecimiento que lacera todo. Y el epidermoide sí tiene y se acompaña de acuerdo al tamaño del tumor, se acompaña de disecciones ganglionares. Y entonces, pues tengo este paciente, no es esta lesión la que hay que ver esta. Esta de acá, donde es una lesión voluminosa de un carcinoma vasocelular. Hicimos la resección y pues en la artritis jalan para hacia la oreja. Nosotros jalamos del cuello hacia acá para poder hacer, hicimos un colgajo donde para cubrir el defecto pues lo llevamos a esta zona, ¿no? Este paciente que también, ¿cómo llega un paciente con nosotros con esos volúmenes tumorales? Pues también es impresionante, ¿no? Y no son pacientes que, digamos, pues yo pensaría que están en la sierra, ¿no? No, pues son pacientes que están aquí en La Cruz, en Abolato, en estas zonas. Y bueno, él llega, vean su tono de piel. Su tono de piel es un tono de piel muy, muy claro. Tiene esta lesión, tiene una nariz en el tumor. Pues está, vean lo único que se ve. O sea, es lo único que podemos identificar. Está tomado desde el tabique, desde esta zona. Y entonces ahí pues hay que pensar qué le vamos a hacer. Entonces pues decidimos hacer un colgajo frontal vascularizado. Tomamos la arteria y la vena de esta zona, bajamos el colgajo y pues ya le tomamos una parte, pero nos sigue quedando tejido por cubrir, entonces tuvimos que hacer un nasogeniano. Se fijan, hace ratito hablamos del nasogeniano para el labio, pues ahora hicimos un nasogeniano pero para la nariz y le pudimos cubrir esta zona. Entonces imagínense cómo quedó el pobre, ¿no? Sí habrá quedado como Frankenstein. Pues sí, así quedó el paciente este. La verdad es que los otorrinos... La verdad es que sí, aquí sí nos rifamos, la verdad. Así quedó. La verdad es que tiene que ver con que pues tiene una muy buena cicatrización el paciente. La verdad es que eso ayuda mucho porque todo lo que se hizo y la verdad no tuvo un impacto mayor, ¿no? De hecho, la esposa quería que lo operara de una ringa. Entonces, bueno, se hizo, pero la reconstrucción quedó bien. Él no requirió disecciones de cuello, se hizo la resección nada más, se hizo la reconstrucción nada más. Vean, prácticamente, pero tiene que ver mucho con que él tiene una muy buena cicatrización, eso ayudó bastante, ¿no? Senos paranasales, muy complejo. Estos pacientes prácticamente llegan por descarte. Pacientes con enfermedades respiratorias continuas, son pacientes de muchos años también, ya arriba de 70 años, más que nada de 70 años. Los que tienen menos años traen algunos problemas de mutaciones. Vean la exposición: cromo, níquel, pinturas, maderos, textiles. Los senos, el seno maxilar es el más común. Y bueno, cuadros repetitivos de sinusitis, ¿no? Prácticamente después de haber hecho todo, algo sale y pues podemos identificar la deformidad, el aumento de volumen. Y bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El Cadwell Look es entrar por la encía, hacer un hoyo, por ahí entrar al maxilar, raspar y hacer el diagnóstico, que hoy ya se hace endoscópico, entonces es fabuloso. Tomar la biopsia y con eso. Y entonces podemos llegarnos a encontrar pacientes de todo tipo. No esperen un resultado como el anterior, ¿no? No, es un paciente con un tumor muy voluminoso, el seno maxilar está totalmente lastimado, el ojo prácticamente avulsionado. Este paciente nos lo mandaron y pues no, realmente no podíamos hacer por él algo quirúrgico, entonces se mandan a quimioterapia con radioterapia, incluso hoy inmunoterapia, que es lo de hoy, la inmunoterapia, esperando respuestas. Si hubiese una respuesta favorable, pues nos vamos a una cirugía ya más radical, pero por el momento no era conveniente entrar a una cirugía tan rápido, ¿no?
Tiroides es el pan de cada día. A muchos de ustedes les va a llegar el paciente con lesión o nódulos tiroideos. De aquí, ¿qué les puedo decir? Pues factores de riesgo, pues siempre hay factores de riesgo, pero prácticamente sigue siendo el 70% idiopático y criptogénico. No hay una causa como tal específica, pero el papilar sigue siendo el más común. El anaplásico es el que nadie quiere ver, nadie lo queremos ver, y este sería el que más vamos a poder identificar. Los pacientes con aumentos de volumen, incluso hay unos videos ahí donde yo les muestro, y ustedes han visto mucho seguramente, el bocio famoso. Pues hay unos pacientes que solamente va a ser un bocio, pero habrá otros que tengan nódulos, que realmente van a ser nódulos sólidos, con Doppler positivo, es decir, entra sangre, sale sangre, con bordes irregulares, pero que los catalogaron como un TIRATS 4 o TIRATS 5. Bueno, esos son los pacientes que van a requerir un manejo oncológico muy probablemente. Aquel paciente que trae quistes, no, a menos que midan más de 1 centímetro, más de 2 centímetros, podemos incluso, y muchas veces traen quistes, ni para qué operarlos porque traen quistes. La verdad es que esos pacientes es mejor esperar y darles algún tratamiento médico nada más. Pero bueno, muchos van a llegar como nódulos palpables. Hay personas que van a llegar con nódulos en el cuello y pues vamos a empezar a descartar también enfermedad tiroidea. ¿Qué les puedo decir? Cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides, 95% mujeres. 95% mujeres. Les va bien. A la mayoría les va bien. 5% hombres. Pero ese 5% hombres, no se imaginan, es un broncón. Es un broncón. Vigilar la resistencia al yodo, la resistencia a los marcadores, el que no marque la tiroglobulina, el paciente da metástasis, no te das cuenta, tienes que mandar a hacer PET porque resulta que el rastreo no marcó. Y tenemos un paciente que es hombre con cáncer de tiroides, para nosotros representa siempre un reto porque hay que estarle buscando por dónde se va a ir la lesión. Entonces, eso es siempre para cuello, ultrasonido y la biopsia. Y una recomendación: paciente con tumor tiroideo, no hacer tomografías contrastadas hasta que no se sepa si es benigno o maligno o que se haya operado. El yodo del medio de contraste en un paciente con tumor tiroideo choca con el yodo que les damos al paciente. A la hora de que el paciente sale con cáncer y ya le hicieron tomografías contrastadas, pues a la hora de dar el tratamiento del yodo choca. El efecto que yo deseo no lo voy a tener. Y al contrario, incrementamos el riesgo de resistencia del yodo. Por lo tanto, pacientes con tumores de cuello que se sospeche que son de tiroides, no tomografías contrastadas, mejor ultrasonido y si es necesario una tomografía simple, nada más, pero no con tomografías contrastadas. Es una recomendación que yo haría y nos va a tocar de muchos casos. Este paciente se le hizo una biopsia excisional. Lo ideal para esta chava es de Nabolato, era nada más hacer una biopsia guiada por ultrasonido, con una aguja fina, tocas, tomas la muestra, te da positivo malignidad y entonces sí, ya sabemos que aquí hay que hacer disección de cuello con tiroidectomía total. Este es su nombre, este chavo, ahí me tocó la segunda cirugía de él, me tocó la segunda o tercera cirugía de él. Ya había sido tratado y le tuvimos que ampliar otra vez la cirugía a una incisión central de cuello, vaciar otra vez todos los ganglios, porque hay espacios que son muy complejos de vaciar y que se tienen que buscar de manera muy específica, y ahí precisamente dio la metástasis. Esa señora con un tumor voluminoso en cuello, ella primero debuta con el ganglio también y después se identifica que es de tiroides. Y por eso es muy importante el manejo. Por ejemplo, en hombres, la incisión de cuello, a veces hay que hacerles bilaterales a ellos de entrada. Entonces, ¿por qué? Porque cuando menos piensas tienes una lesión, tienes el otro. Y el paciente dice, oye doctor, pero me operó mal. No, señor, es que la evolución de la enfermedad tiroidea en un hombre es muy compleja. Este paciente, que seguramente han visto muchas, que esa señora para mí me recuerda una gran historia del ISSSTE. Yo trabajaba en el ISSSTE antes de pedir permiso. Y a mí me gustaba mucho, pues yo llego ahí, veo urgencias y bueno. Total que esta señora estaba sentada en urgencias. Los que conocen el ISSSTE llegan y se suben a la rampa ahí para dejar a la ambulancia. Pues ahí estaba sentada, me la encontré del lado de donde ponen los carros. Y la vi, pero díganme a mí, si no me va a llamar la atención un cuello de este, ¿no? O sea, para mí era evidente, yo tenía que ver ese cuello. Entonces señora la siento y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué la trae por acá? Pues vengo que me vean esto, pero no me quieren atender. ¿Cómo que no me quieren atender? No, es que tengo que sacar una cita, que tengo que ir conmigo.
No le dije al residente, oye, vela, métela, internala y chécala para operarla. Ok, la metimos, biopsia, BAF, vi que la BAF me daba permiso de operar y pues ya en la misma semana la operamos a la señora, le quitamos un bolón, evidentemente, quitamos todo y con ella en el definitivo resultó que era un linfoma, ¿sí? Entonces, pues la señora pues tenía que irse a su tierra, era del fuerte, una señora ya muy añosa y no podía continuar aquí. Entonces, pues ya nomás se le dio todo lo que tenía que recibir y se fue a su tierra. Entonces se operó la mujer. De manera inicial un linfoma, quiero decirles que no se opera, no se opera. Pero, ¿qué hace uno como justificación? Biopsia previa. La biopsia previa en ese momento autoriza la cirugía, porque no te da diagnóstico de linfoma. Cuando haces la cirugía, te da el definitivo que era el linfoma. Bueno, ya la trataste, de todas maneras hay que mandar a la radioterapia. Entonces, ese es el caso de ella, se operó, la señora obviamente muy contenta, le fue muy bien, la voz, el calcio, para el volumen, muy bien. Y esa señora que ya la habían operado, creo a ella, o solamente traía una lesión, pues se hizo la tiroidectomía total. Antes me tocaba ver cirugías muy grandes, quizás a algunos de ustedes les tocó. Hoy, afortunadamente, con los equipos que traemos, el equipo de lupas, nos permite hacer cirugías más conservadoras, menos extensas. Por aquí hago la incisión de cuello central. Las lupas me permiten no manipular tanto el cuello. Las mujeres, al tercer día, se sienten muy bien. No quieren tomar analgésicos. ¿Y los hombres? Nosotros, si nos da gripa, son 2 semanas en la cama. Bueno, y los hombres sí, diclofenaco, ibuprofeno, 2 semanas, ¿no? Porque sí, nos duele, la verdad. Nos duele, entonces se hace el procedimiento y bueno, eso nos da una mejor recuperación aún así. Me ha tocado en experiencia hacer este tipo de procedimientos. Esa es una cirugía que le llaman transoral. Entras por el labio, disecas el cuello, llegas a la tiroides y a través de los trócares los quitas. Empecé a hacerla, pero luego la verdad es que me aburría, entonces ya no la quise hacer. Pero es compleja y además de que había ciertas complicaciones que tenías que sortearlas al paso del tiempo. Pero todavía se hace. Son para tumores muy pequeñitos, de preferencia tumores de 1 centímetro o tumores benignos de hasta 2 centímetros. Entonces tiene ciertos criterios, pero es muy buena, es muy buena. Los estudios, este es un PET-CT scan, de hecho este es un médico. Ya pasé la metástasis. Pero este paciente lo llevé, la metástasis, ¿la vieron? ¿Sí la vieron? ¿No? Si no la regresamos. A ver, regrésenlo rapidito. Creo que ya pirateé tiempo. Dale, si se puede, ahí está. Es el PET-CT scan. Él era hombre resistente al yodo. Aquí está la metástasis. Ahí está la otra metástasis. Debe haber otra. Bueno, ahí está la otra metástasis. Este paciente, cuando yo lo opero, ya había sido operado 2 veces. Pero donde se veía la primera zona es el nivel 2. El nivel 2, tienes que disecar ese nivel 2 en la tiroides, porque a la tiroides le encanta el nivel 2. Es una zona que está aquí. Y va por debajo del nervio espinal. Y el nervio espinal, pues, el que le da al nervio espinal, pues se cae el hombro, ¿no? Entonces, es bien compleja la disección, pero tienes que hacer esa disección porque precisamente pasa lo que pasó aquí. En este caso, me toca la segunda cirugía, la segunda o tercera cirugía, no me acuerdo ya, pero a él le hicimos disección bilateral de cuello. Entonces, se quitaron los granos de todos lados, se vaciaron todos los espacios, que aquí son nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, los que se tienen que resecar, y bueno, ya con eso ya se va a otro tratamiento. En este caso ya no podíamos dar yodo. Entonces, ¿por qué? Porque era resistente al yodo. Tuvimos que mandarlo a terapias blanco y siempre tuvo una sobrevida aceptable. La exploración física es clave. Los signos y síntomas nos van a decir hacia dónde debemos de pensar. Los estudios endoscópicos en cabeza y cuello hay que tenerlos a la mano siempre, son una herramienta importante. La tomografía axial computada, ni se diga, nos va a permitir una orientación importante, pero el ultrasonido, la verdad, cabeza y cuello nos orienta bastante bien. El tratamiento debe ser multidisciplinario. Hoy por hoy, aunque batallamos mucho con el tema multidisciplinario, el paciente debe ser manejado por cirugía oncológica, radiooncología y oncología médica. Sin embargo, hoy día el equipo crece
Y tenemos que basarnos también en el cuidados paliativos. Y cuidados paliativos no nomás es pensar en morir, es pensar en el paciente que fue a radioterapia y quedó bien dañado la radioterapia. El paciente que está en quimioterapia y no haya qué hacer con su vida porque le está yendo malísimo con la quimioterapia. El paciente que tiene un tumor tiene mucho dolor, pero que va a responder con los tratamientos, pero en ese momento hay mucho dolor. Ok, yo como médico empiezo. Voy bien, puedo manejarlo. Llega un momento donde ya es más complejo. Bueno, el paliativista que se encargue y listo. Pero batallamos mucho más con estas dos. El paciente no quiere ir con el nutriólogo. El paciente cree que no necesita nutriólogo. El paciente cree que no necesita psicólogo. Pero hablar de cáncer, díganme, ¿quién no piensa en muerte? Todos pensamos en muerte. Hablar de cáncer, todos pensamos en muerte. Si bien es cierto, hay muchas opciones y muchas oportunidades hoy en día, pero todos requerimos en un paciente con diagnóstico de cáncer, esta evaluación es tan importante como todo, porque todo es un equipo, ¿sí? Recomendaciones, yo diría esto. Automedicarse, pues no es lo recomendable. Siempre ir con el médico. Siempre. El paciente tiene que saber eso, tienes que ir con el médico. El paciente no debe adivinar diagnósticos, ¿sí o no? Todos dicen, yo creo que fue por esto. Todos dicen, fue por eso. Ah, no, es que pasó una burra, no sé, por caminando y la iba correteando otro burro y ahí esa fue la causa. Siempre hay una causa, siempre hay una causa. Vi unos perros así, todo, ¿no? ¿Sí o no? O en la noche ve mucho sereno y por eso me inflamé, etcétera. Bueno, esto es clave para nosotros como médicos, para todos. El paciente tiene que entender esto. Tiene que tener la confianza para decirnos, Doc, no mejoré. Doc, la verdad es que esto que me dio no me está ayudando, aunque duela, porque si duele, no digamos que no. Ayer llegó una señora y me dice, doctor, lo que me dio no me quitó el dolor, pero esto que me dio la señora que limpia la casa, me quitó el dolor. Hijo, ¿duele o no duele? Duele. Bueno, ¿y tiene más medicamento el que le dio la señora? Pues no, pues ahora compre este, le dije, está muy bueno. Ahora, si no le funciona, compre el de la señora, le dije. Bueno, pero bueno, así, porque así pasa. Entonces tienen que tener la confianza de decir, Doc, pues no mejoro. Si un paciente, con todo lo que nosotros le dimos y con los estudios que hicimos básicos, no mejoró en 2 semanas, hay que escalar. Ultrasonido, tomografía, pero hay que escalar. Y si consideran que es un problema complejo, pues hay que mandarlo a quien consideren que nos puede ayudar. Eso también es algo muy importante. Pues hacer el equipo, la red de apoyo, Doc, ¿cómo ve este caso? Ah, pues puedes pedir esto, puede ayudar. Y cuando ya sospechamos de cáncer, aquí es el tema. Todos podríamos ser buenos en todos, pero por eso pues hay que ver hacia dónde hay que enviar al paciente con cáncer. ¿Por qué? Porque ya les mostré al inicio, la mortalidad en pacientes con estas enfermedades realmente es compleja y es alta a los 5 años. Entonces, la sobrevida es baja. ¿De qué depende de eso? De que hagamos diagnósticos a tiempo, de que podamos identificar al paciente, a la lesión y poderla diferir al lugar que corresponde. Entonces, pues al final, pues hablar de tumores no es solo hablar de la bola, es todo lo que representa hablar la bola. La etapa clínica, está mutado, no está mutado. Van a neoadyuvancia, que es un tratamiento de quimioterapia con radioterapia, o solo quimioterapia, o solo radioterapia inicial. Si ese paciente tiene márgenes o no, tiene márgenes positivos. ¿Cuántos ganglios le quitaron o no le quitaron? ¿Cuántos ganglios afectados están o no están afectados? ¿Qué estudios voy a pedir para ver si están afectados? Y si va a requerir adyuvancia o no va a requerir adyuvancia. Ahora, un paciente desde que llega al consultorio, ustedes saben, lo ven. Y si ve que no va a aguantar nada, pues ya también sabemos que hay un plan A. En oncología siempre va a haber un plan A, un plan B, un plan C y hasta un plan D. Siempre vamos a tener un plan que ofrecer al paciente. Bueno, muchas gracias. Felicitarlos por su plática. Una duda que me viene actualmente con el boom de la tirsepatía en el mundial, no vemos claro, en el
la pérdida de peso, en el tratamiento de pérdida de peso, uno de los warnings más importantes por FDA y demás son los nódulos tiroideos. A mí en lo particular ya me tocó ver una paciente, traía unos nodulitos, la comadre se le estaba poniendo, ella no acude al médico, se lo empieza a aplicar y la paciente desarrolló casi de inmediato un problema serio que su colega el doctor Ornelas ayer en Guasave tuvo que retirar. ¿Sí hay una casuística o tiene usted alguna casuística al respecto con tirzepatida? Esa sería mi duda. Gracias. No podría decirlo porque de cada 10 pacientes, 8 van a tener nódulos. O sea, realmente, como para decir, esa es la causa, la verdad es muy complejo. Quizás de esos 8, algún 1 o 2 podrían ser sospechosos de malignidad. O sea, realmente sería muy complejo hablar ahorita de que este medicamento puede generar cáncer. Lo que sí es que tendría una semana que cada vez empieza a moverse más la información respecto a los efectos adversos o que podrían ya surgir, ¿no? Entonces ya se está hablando de enfermedades pancreáticas, ya se está hablando de enfermedad pancreática crónica, y lo que sí es que todo proceso crónico inflamatorio puede generar cáncer. Entonces quizás en unos años sí vamos a poder ver qué está pasando realmente. Creo que ayer me hablaban de también está generando ya una retinopatía en un grupo de pacientes. Entonces yo creo que no va a faltar mucho para empezar a sacar resultados de qué está pasando con ese mal, porque es un boom, ¿eh? La manga química le llaman, ¿no? Ahora es un boom. De hecho, el otro día decían, ¿cómo me dijeron? Le dijeron a un amigo mío que está bajando de peso con actividad física, según. Y le dijeron, ¿qué? ¿Eres Pikachu? ¿Eres del club de los Pikachu? Y, ¿qué es eso? Yo creí que drogadictos o algo así. No, dice, hay como 20 ahí en gobierno que se están aplicando eso. Así que son camaradas todos, pues. Y se dicen los Pikachu porque están aplicando eso. Pues sabrá, lo que sí es que es un boom. Es un boom. No te podría hablar ahorita. Voy a ponerme a leer algo de eso porque te digo, tendré 2 semanas que empieza cada vez a moverse más de información de ya los efectos que vienen en el futuro. Pues quizás sí va a haber, sí va a haber. Para empezar, pues el impacto de la enfermedad inflamatoria en el páncreas, pues ya va a convertirse en un problema porque todo proceso inflamatorio en el cuerpo puede condicionar cáncer. No sé si alguien me quiere decir de lo que yo di en la plática. ¿En cuáles de todas las enfermedades que mencioné se puede lastimar el nervio facial? ¿Quién levanta la mano? A ver. Ah, muy bien. Pues te ganaste, creo que un buffet. Oye, ¿pero es acompañado o es sola? Para una persona. Gánate el que sigue para que pueda venir acompañado. Otro. Otro. De los tumores de cavidad oral que hablamos, ¿cuál será el más frecuente? Cavidad oral. Allá. Y les digo los sitios, subsitios, o ya con, a ver, si falla, digo los subsitios. Lengua, oye, si están bravos. No, sí, no tardo mucho. Muchas felicidades. Gánate el otro para que vayas acompañada. Queda otro. Estudio diagnóstico de elección para diagnosticar un cáncer de laringe. Ah, tan rápido. Oye, iba a dar opciones. Te falló algo. Lo segundo sí fue, pero antes de ese hay algo más.
Allá, a ver usted. Estuvo bien, pero te faltó algo nomás. Nasofilolaringoscopía, esa fue. Muchas felicidades. El válido fue viernes y sábado nada más. Viernes y sábado se ve. ¿A otros dos? ¿Quieres que a todos les va a tocar aquí? Muy bien. Factor de riesgo más importante para cáncer de la vía aerodigestiva. ¿Pero quién dijo? ¿En la escuela no le enseñaron que se levante la mano o qué? ¿Se lo damos o qué? Ganas el otro, pues. Sí. ¿Una más difícil? Ah, no creo que sea. ¿Para qué tan difícil es? Estaban chateando. Así llego a veces cuando llego a la secretaría. Oye, ¿por qué está en el Facebook? Les digo. Pero luego me reportan por aviso de autoridad. Y ya más si llego al materno, allá al área de toco. Ay. Ah, mentira. Pero sí pasa. Bueno, otro. De los tumores de piel, que vimos que eran 3, ¿cuál es el más mortal? Oye, melanoma, dijo, ¿cierto? Déjenme mover la vuelta. Oiga, muy rápido usted, que uno no trae una pistola en la mano. Le digo, ¿Por? es su pariente, es Galindo. ¿Es Galindo? Pero tú eres de Mocorito, ¿no? ¿De dónde eres? No, yo soy de Concordia, de Copala. Bueno, también soy de Costa Rica, ¿no? Sí, es cierto, porque mi familia ahí vivió mucho tiempo, es cierto. ¿Y de la laguna? No, de ahí. De la laguna de Canache, de todos lados ando yo.